Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Magnífica institución para usted arrimar su caridad a esas manos de cristianísima formación para cuidar la salud de ese prójimo muy carenciado, rural, con difícil acceso a los tratamientos, a los especialistas en esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y eso es costoso también. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad. También en las manos de los salesianos que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, tenemos, señores, hay que ponerle atención a las carreteras. Estas son fechas muy complicadas para las autoridades y para la ciudadanía, en sentido general, porque hay muchos conductores imprudentes. Gente sin responsabilidad, acostumbran a beber a ingerir bebidas alcohólicas y drogas, porque ya ahora también hay que hablar de las drogas. Y esa no tiene horario, como dice. Esa, cada quien la utiliza, como dicen, sin control de horario. Entonces, las carreteras, porque en las ciudades, sabemos que en la ciudad, después de las 10 de la noche, la ciudad está huérfana del control de DGC. DGC a las 9:30, a las 10 de la noche desaparece. La bulla, el ruido ensordecedor, las imprudencias, las violaciones de semáforos, los motoristas que todavía quedan a esa hora haciendo muchísimas diabluras, es principalmente los delivery. Entonces, en las ciudades no se puede pensar que eso se va a corregir, porque la autoridad en eso es muerta. No hay que esperar a diciembre para ponerle control al desorden que hay en estas ciudades grandes, principalmente Santo Domingo, donde el escándalo, no importa que hayan 3 hospitales, o 2 hospitales en una cuadra y ahí van estos energúmenos, hacen unos ruidos acelerando sus vehículos y eso tienen años. En la Tiradentes y en la 27 de febrero, Alma Mater,
Ahí hay ya un equipo de escandalizadores y la policía no se da ni por enterada. Y lo bueno que hay policías que cuidan esas zonas en camionetas ahí, ¿no? Pero ellos no se meten con esa gente porque esa gente parece que son extraterrestres. Ahora, en las carreteras hay cierta orfandad en el área punitiva, pero el área administrativa funciona, porque hay que decir esa verdad. Esa institución del Estado, que es RD Vial, que ya la Comipol, aquella comisión policial que tenía adscrita obra pública, fue pasada a RD Vial, pero RD Vial está haciendo su trabajo. Es decir, las carreteras se están iluminando con pantallas solares que se energizan con la energía solar. Eso está muy bien. La señalización de las carreteras se están respetando, la reparación de todo ese barandado que se ha dañado y los mismos conductores cuando tienen accidentes ahí que se estrellan en esas barandas, la destruyen y es un caos. Pero RD Vial se ha encargado de arreglar eso. Son los que cuidan los semáforos, los peajes. Ellos manejan los peajes y los peajes, por lo menos ese peaje nuevo de la Duarte, está rindiendo sus funciones. Fue bastante ampliado. Eso está muy bien. Hay más casetas y entonces la gente está circulando más rápido de esos puntos de peaje. Entonces, la parte administrativa de la carretera está bien. Repito, las señalizaciones, la limpieza, la corrección de baches, etcétera, etcétera. Eso está funcionando. Usted va por la Duarte, usted va por la carretera del Coral, usted va por la carretera de Samaná y hay un servicio administrativo. Ahora la parte punitiva, repito, está huérfana, porque la DGC es la que tiene que poner las multas y poner en acecho a los policías para que paren a todos estos imprudentes, pero usted lo ve en la carretera haciendo imprudencias y nadie para a esta gente, nadie los detiene. Entonces estamos condenados a tener que vivir con este problema eternamente en este país. Y cada año se va agravando más. Los motoristas son incorregibles. Eso andan zigzagueando en las calles como si fueran serpientes. Algo increíble. Y no hay una unidad de la DGC, tal vez que hagan una unidad especializada o varias unidades especializadas para perseguir motoristas, porque a la hora que se riegue, como se dice, cuando se riega la voz, los motoristas saben que hay una unidad policial que lo está deteniendo, mire, y se va a corregir el problema, o por lo menos se puede atenuar el problema. Pero es un caos, lo que tenemos es un verdadero caos en el país. Esa es la pura verdad. Bueno, el Banco Central, hay que ver las económicas también, pues es importante. El Banco Central ha informado hoy de la inflación, el índice de precio al consumidor en el mes de noviembre, 0.71%, y es alto. Claro, está en el margen de la 4.0 más o menos 1, la inflación interanual, que con ese índice de precio al consumidor de noviembre sube a 4.81%. Está en el rango meta, indiscutiblemente, como señala el Banco Central. Sin embargo, alimentos y bebidas fue el causal de ese aumento en el índice de precio al consumidor, influyendo en un 71.53% en la inflación del mes de noviembre. Entonces, el banco, que recibe las informaciones de las
de algunas de esas instituciones, como por ejemplo agricultura. El área pecuaria y el área agrícola, esas informaciones las sirve el Ministerio de Agricultura y las sirve el Banco Central. El Banco Central no la puede variar. Ahora, hay que ver si la envían de Agricultura en forma sana, limpia, creíble. El banco admite que hubo problemas con la tormenta y que el plátano ha incidido mucho en esa alza de los alimentos y además de las bebidas. Y nosotros tenemos aquí 5 años pidiéndole al gobierno que actúe en programas de fomento, pero no hacen caso, porque el presidente, hemos dicho nosotros, no tiene jurisdicción en esa área agropecuaria. Eso pertenece a otro líder, parece, a otro presidente. Aquí, en materia agropecuaria, tenemos una verdadera diarquía, 2 gobiernos. Allí gobierna un señor, que es el que manda en esa zona, que incluso no permite que ni siquiera se haga un experticio de las, diríamos, de las auditorías. Y si se hacen, no se pueden publicar o no se conocen, porque la verdad es que no hemos visto una. En 5 años no hemos visto una auditoría del área agropecuaria. Pero la producción no es buena, la de víveres. Incluso el Ministerio de Agricultura le informa al Banco Central, bueno, que esas alzas fueron producto de que las lluvias de melisa dañaron la producción nacional y eso contrajo la oferta. Sin embargo, yo recuerdo que el propio ministro de Agricultura decía que en el Cibao las lluvias fueron beneficiosas. Y entonces, las lluvias no hubo viento. Algún viento hubo cuando la tormenta Melissa se convirtió en huracán y pasando por el canal de los vientos, es decir, entre Haití y Cuba y Jamaica, esa zona. Cuando pasó, que se convirtió en huracán ahí, vientos huracanados se sintieron en la parte noroeste de la isla, de nosotros, mejor dicho, y de la isla, muy fuerte en la zona de Haití y el oeste nuestro, en Montecristi y la zona de Manzanillo, y tal vez de Mao y esa zona que hay áreas plataneras y bananeras. Hubo algunos vientos, pero no fueron daños horribles como se acostumbra cuando pasan estos ciclones, por el nordeste principalmente. Entonces, es extraño que se quiera tomar la melisa, agricultura, diciendo que tal vez la yuca está cara o la yautía están cara por melisa. No, es que hay poco fomento, que no se está fomentando la comida. Y no es un invento de nosotros, ni que lo estamos diciendo. Señor, aquí no hay plátano, ni las freidurías de la zona de Ranchito y de Cenoví, no tienen plátano. Óigame, y esas son zonas que están en medio de los platanares o de las tierras que se siembran de plátano. Ya no en los aleros, no. Dentro de las parcelas, donde están las parcelas. Y las freidurías, las freidoras, se le hace difícil conseguir buenos plátanos para hacer los fritos verdes y acompañar las ventas, que hay muchas ventas en la calle, en la carretera. Venta de carne, de cerdo y de pollo, etcétera, etcétera, que se venden al público, que se para y que ya son puntos de venta conocidos de los transeúntes. Ay, Dios mío. Que no hay plátano para frito verde. Santiago con plátano a 28 pesos en los supermercados. Un pueblo que está en los aleros, o mejor dicho, la producción de víveres, plátano, batata, yuca, yautía, ñame, todos esos productos, ya yo mencioné la yuca también, están en los aleros de Santiago. Y están caros.
no hay plátano. Ahora es el frío. Entonces, primero es Melissa, ahora va a ser el frío. Señores, sabemos que es fotosensible, es verdad, y la temperatura baja la producción de plátano, pero es que tenemos meses desde el verano y todavía no estamos en invierno, lo que estamos es en otoño, y en este país todo el mundo sabe que este es un trópico, muy aperiódico. Un trópico que es muy difícil diferenciar una estación de otra, porque todo el mundo sabe aquí que el otoño, el verano y la primavera y el invierno son prácticamente iguales. Es una pena, pero este gobierno yo no sé qué es lo que le pasa. 5 años en esto y el presidente sigue silbando, pero que siga así. Que siga ahí. Él dice que no acepta vaca sagrada. Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Vamos a ver qué más. Cacao, $5,708. Ha subido $400 más. Casi $600. Ha subido la tonelada de cacao. Eso está muy bien. $5,708. Ha ido incrementándose. Entonces, el petróleo 58,88, precio ha bajado también. El azúcar 14,84, café 367,95, ha bajado $33 el quintal de café. Café arábico, desde luego. El oro, $4,221,80 por onza. El dólar, 63,99, compra y venta, 64,59. Bueno, entonces, este 2026 ojalá no sea un año complicado para nosotros, pero las autoridades, el gobierno, muy confiado, el presidente, y esas cosas son malas. Ayer nosotros hicimos hincapié o énfasis como advertencia de que las autoridades nacionales o las autoridades de este gobierno no tienen contacto directo con las poblaciones. El presidente ha nombrado unas gobernadoras, pero la gente no le hace caso a gobernadoras ya, ni a gobernadores, porque esa gente no hace el trabajo. Pero los partidos políticos, repito, han ido perdiendo ese contacto que había antes. PRD, por ejemplo, el PRD era un partido activo en los barrios, en los campos, por donde quiera. Es un partido que tenía presencia y autoridad en sus dirigentes para enfrentar los problemas y escuchar a la gente e incluso acompañarlo en las protestas cuando estaban en la oposición. Y el reformismo todavía más, porque siempre fue gobierno. Por lo menos los 12 años siempre estaba activo. Y la gente de Balaguer siempre estaban pendientes de los problemas de las comunidades y se lo planteaban a Balaguer en plena cara y tenían voceros. Esos curas eran unos voceros de todo y único, como se dice. Y Balaguer le escuchaba. Muchas veces se molestaba, pero tenía que escuchar a los curas. Y a Balaguer le gustaban esas cosas porque veía también como, o por lo menos, oía cómo se molestaban muchos funcionarios. Yo recuerdo una vez, el ingeniero Subero, Marcos Subero, estábamos donde era, yo creo que era en Cacique, por allá, por Monción, inaugurando algo ahí, y fuimos a esa inauguración, y yo recuerdo que hubo un cura ahí, señor, ese cura sacó a Marcos Subero, lo sacó de quicio, y Marcos Subero quería agarrar a ese cura y darle una golpeada, ¿cómo se dice? Hubo que frenarlo porque Marcos Subero se molestó ese día, recuerdo.
Y el ingeniero Roy, Raimundo Roy, que era un gran amigo de él, que era el director del INDRI, pudo como contener el hombre. Pero el hombre se molestó, de verdad, porque ese cura fue muy atrevido también, pero eran muy crudos. Pero las comunidades, entonces Balaguer escuchaba a esa gente. Pero ahora el presidente no está en eso. El presidente anda en otra cosa, con su guayabera y su cosa. Eso es un juidero, como se dice vulgarmente. Pero no tiene agentes. Ayer, ¿a qué me refería yo? Al caso del Limón. Miren, hoy, esta fue la portada del periódico Diario Libre. Eric, yo creo que tú tienes esto. Yo te envié esta nota. Creo que le envié esta nota a Eric. No sé si él estará pendiente, pero bueno. El cuartel bajo fuego en Santiago, eso en el Limón. La comunidad que nosotros ayer comentábamos aquí, de que la policía tiene que actuar con cierto cuidado porque le va a crear muchos problemas a este gobierno en esa base de la gente, de las comunidades que se está molestando y se está enervando la gente porque usted no lo puede maltratar. Y si sigue eso, decíamos nosotros ayer, esos pueblos del Cibao comienzan a enervarse y le van a traer problemas al gobierno. Que lo sepa el gobierno, que le van a traer problemas. Miren ese caso, una comunidad muerta como ese, el Limón, nadie oía hablar de esa comunidad. Esos policías parece bebido quizá o en un exceso de velocidad, se llevaron una jipeta, no sé, un grupo de muchachos, varios heridos y uno muerto. Parece que no le dieron también la cara al problema y lo que han hecho es revelar la comunidad. Y miren cómo está el cuartel. Ese es el cuartel del Limón en Villa González. Gomas y basuras quemadas frente al cuartel, exigiéndole a los policías que den la cara ante el grave hecho de atropello que hubo en la comunidad. No dan la cara, no hay un político del gobierno que vaya, se introduzca en la comunidad y trate de averiguar qué pasa. No, ahorita se levanta un movimiento ahí, entonces quieren ir a reprimirlo o a llevarle funda de dinero, árganas de dinero, porque así es que tapan las faltas y culpas con dádivas. Explíqueme usted. Muy difícil gobernar así, que lo sepa el gobierno, tiene que cambiar su estilo, si no van a pasar problemas muy serios. Bien, ahí están los corrales del presidente Abinader. ¿Por qué le llamo los corrales? Porque el presidente dice que no tiene vacas sagradas, pero hay vacas, que no, si no son sagradas, todas esas vacas están pastando en un herbazal, tupido y crecido herbazal. Ese caso de Senasa es un escándalo mayúsculo. ¿Quién le informó al presidente? ¿Le informaron? ¿No le informaron? ¿Le informaron tarde? ¿Cuándo le vinieron a informar? CISARRIL, Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Quién informaba? ¿Dónde estaba la superintendencia de bancos, por ejemplo? Para que esos depósitos, ¿dónde esta gente estaba metiendo ese dinero? Porque no es verdad que un empleado, un director jurídico de una institución, o el encargado de la contabilidad, o que el director, ¿dónde está? ¿Dónde están las botijas, entonces, del señor Santiago Jacín? Porque deben haber botijas, algunos bulos por ahí, unas barricas de esas plásticas llenas de dinero, deben estar como el dinero del Chapo, que se estaba pudriendo. Las papeletas, los dólares del Chapo, eran tantos en unas habitaciones en México que se estaban pudriendo las papeletas, señores. En este caso, ¿dónde estaba el DNI? Porque, señores, usted tiene que seguirle los rastros a ciertos funcionarios, porque el presidente tiene que ver, este presidente ve y oye, y al presidente no le informan, no le dicen, mire presidente, ahí se está moviendo mucho dinero en Senasa. Esos depósitos, ahí hay unos depósitos muy grandes, están llegando al banco, el mismo banco de reserva, si lo recibe, ¿por qué no informan esas cosas? Presidente, mire, hay que ver aquello, el DNI, la superintendencia de banco, hay unos movimientos de dinero muy grandes aquí en Senasa, ¿qué estará pasando ahí? Vamos a investigar esto, vamos a hacer una auditoría ahí, manden un experticio rápido.
Cizarril que le ha informado, etcétera, etcétera. Pero nadie le informa al presidente. ¿Por qué? Por lo que yo decía. El presidente es un hombre coloquial, un hombre ubicuo que quiere estar por todos los lados y no se sienta a oír, a escuchar, o tal vez esas agencias no tienen tiempo o no pueden localizar al presidente, porque ¿quién le va a dar información a un presidente dando tumo en la calle? Eso es imposible. Yo cité el caso aquí de George Bush, hijo. Cuando las Torres Gemelas fueron destruidas, ese señor estaba en una escuela, tranquilo, sonriente, hablando con los muchachos, charlando ahí, y los profesores. Y le informaron, alguien le informó que lo vio, todo el mundo entero vio eso en la televisión. Se acercó un asistente de él y le secreteó algo al oído ahí, que era diciéndole que había pasado esa tragedia en Nueva York. El hombre cambió de color y su cara también, todo le cambió. La gente se dio cuenta que le dijeron algo grave al presidente. Eso fue una evidencia de que lo que se le informaba era muy grave, por el rostro que puso. Si al presidente le dicen lo que está pasando en Senasa y se lo dicen en público, él hubiera tal vez se alarma. No, eso no puede ser, que la gente se da cuenta. Tal vez no se lo pudieron decir tampoco, ni en el palacio, porque esas cosas se tienen que decir en el palacio. El presidente sentado en su escritorio para que dé un manotazo. Se incomoda y manda un decreto. Mire, fulano, ven, llámame al consultor jurídico. Mira, dame un decreto y cancélame a fulano. Y tráemelo para firmarlo inmediatamente. Pero uno no sabe nada porque este es un gobierno que está como en la sombra. El presidente dice que no hay vaca sagrada. Muy bien. Pero hay evidencia, decíamos, ese caso, por ejemplo, de educación, eso está ahí. Ángel Hernández le mandó un informe. ¿Y qué pasaba? Nadie sabe nada. Si al gobierno lo auditan, el presidente va a saltar. Si auditan su gobierno, ¿por qué? Porque ha dejado un entramado de 5 años. Ahí hay la mayoría de esos funcionarios que tienen 5 años, se adaptan sus mañas. Presidente Abinader, Balaguer fue una escuela aquí. Y ningún funcionario, a menos que fueran gente de la categoría, y me voy a atrever a citarlo, de un Atilio Guzmán Fernández, o de Rafael Alburquerque, o gente como, por ejemplo, Julio Sauri, o Diógenes Fernández, o gente como el ingeniero Alcina Puello. Esas eran gente que le duraron años a Balaguer en los cargos, 10 años, Piñeiro, en INAPA. Esa gente le duraban años a Balaguer en los cargos. Pero Balaguer, el estilo de Balaguer era poco tiempo con los funcionarios, porque es que van haciendo un campamento en el cargo. Usted me deja 5 años, presidente, y lo han hecho también lo del PLD, le pasó lo mismo. A Leonel, a Danilo Medina, a Luis Abinader le está pasando lo mismo. Hipólito Mejía, fueron todos. Han sido testigos de que los funcionarios 4 y 5 años, en el caso de Hipólito 4 años. Pero se amañan, se encantan en los cargos y se creen que son insustituibles y que nadie se está dando cuenta del tollo que están haciendo. ¿O usted cree que ese señor de Senasa pensó que lo estaban detectando? Él no sabe, todo está bien. Todo va muy bien. 5 años manejando el cargo. Ya él entiende que el presidente ni mira para allá porque él sabe que esto está todo bien aquí, claro, bien para él y su grupo de delincuentes, y asaltaron esa institución de tal forma que la han dejado mal herida a Senasa. Hoy el gobierno enfrentando esto, muy cómodo, aquí no hay vaca sagrada, presidente, si le auditan su gobierno se van a caer muchos templos, usted va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque ustedes son tolerantes. Y si usted no saca a esa gente, y si usted no audita, su gobierno va a terminar que sus éxitos serán sus fracasos. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, de ese caso de Senasa, que se va a tener que seguir hablando mucho, y ojalá no caiga en el dispendio judicial, decíamos antes de ayer o ayer, en que han caído los demás, porque entonces son unos mega juicios, muchísimas páginas, y ahora vienen los reenvíos, que son especialistas, los abogados y los imputados en eso. Reenvío y reenvío. Entonces el Calamar tiene como 20 reenvíos. El Antipulpo por fin sentenciaron. El Coral, eso anda por ahí también, debe tener 24 reenvíos. El Medusa, ya uno ni sabe quiénes son los imputados del Medusa. Este irá por el mismo camino. 25, 30 reenvíos y no habrá juicio. Y negociaciones con los delincuentes y yo devuelvo y me declaro culpable y todo. Lo mismo, vamos a tener el mismo cuadro, lamentablemente. Pero cuando usted ve que dicen la transparencia, que no habrá impunidad y que los cómplices no es verdad que van a ser amigos del presidente, todo eso, si hubieran verdaderos controles, pero no es control ahora, como dice Seara Hatton, es decir, que se necesita reforzar controles. Pero usted tiene 5 años en el poder, la gente advirtiéndole que hay corrupción, pero ustedes lo niegan y dicen que no es verdad, que no hay corrupción, que esos son asuntos de oposición cerril. Y aquí se ha hablado de todo en este país. Como también había muchísimos programeros, salameros, que andaban de salameros diciéndole que Jacín era el mejor administrador que había tenido Senasa y era uno de los funcionarios más serios y más competentes del gobierno de Luis Abinader. Yo oí muchos programeros de mañana, tarde y noche en televisión, en las redes, elogiando al señor Jacín por ese trabajo magnífico que estaba haciendo al frente de Senasa. Y miren dónde terminó el trabajo magnífico. Esa tolerancia, esa permisividad, ese alargamiento del funcionariado, termina en funcionariato, presidente, sépalo, ordene que le auditen el gobierno y usted verá cómo van a caer esas podredumbres. Ese trapiche, se lo decíamos así mismo al gobierno de Danilo Medina. Pero Danilo Medina se atrevió a decir, ¿dónde existe la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Así era que recibía a periodistas cuando se osaban hacerle una pregunta de ese tipo.
Y después no se atrevía ni a dar la cara de tan irresponsable cuando salió del poder, con todas las evidencias que le salieron ahí. Que hasta los hermanos eran bueno, un ejemplo de cómo se puede ir a saquear a saco un Estado. Bueno, ahí lo vimos. Ahora vienen los mismos ejemplos. Estos son iguales también y andan saqueando al Estado a saco. Porque tenemos una tolerancia aquí, una justicia débil. Entonces, ante eso, señor presidente, usted tiene que estar vigilante de su gobierno. Deje de andar tanto en la calle, deje ese gobierno coloquial. Siéntese en su escritorio y pida informes. Y dígale a a las agencias que tienen que investigar cómo andan las cosas. Mira a ver quiénes son la gente que me están haciendo opulencia. Aquí hay demasiado villa, demasiado torre, demasiado vehículo de gran lujo. ¿Quiénes lo tienen? Pero no se puede investigar. Obra pública no se ha podido investigar y todo el mundo sabe los tollos que hay en obra pública. Muchísimas instituciones públicas que son campamentos de 5 años que están los funcionarios ahí. Imagínense ustedes, la CAS, INAPA, todos son funcionarios de 5 años. Ustedes saben los tollos que se hacen en 5 años creyéndose que ya el presidente está contento con todos. No se audita. La Cámara de Cuentas dice que va a auditar al gobierno las instituciones del gobierno. Uno sabe que todo eso es eufemismo nada más. Incluso la misma directora de la Cámara de Cuentas, la presidenta, no tiene fuerza moral para decir que van a investigar las instituciones del Estado, porque la primera que hay que investigar o analizar o auditar es la UAS, que es una empresa estatal, una institución estatal, y ella la dirigió. Antes de yo ocupar el cargo ahí de presidente de la Cámara de Cuentas, yo me autoaudito para ganarme el respeto de la ciudadanía. No. Yo no puedo aceptar la presidencia de la Cámara de Cuentas si no audito la gestión mía en la UAS. Ella debió haber hecho la primera auditoría en la UAS, la de ella misma, para tener fuerza moral de poder auditar a los demás. Ustedes verán tollo en este país. Ustedes, pueblo dominicano, ustedes van a ver tollos en este país cuando se auditen las cuentas de todos. Ustedes saben dónde se manejan 5 billones de pesos, presupuestos billonarios, 30,000 millones de dólares, préstamos y una deuda eterna de 74,000 millones de dólares. Por eso hay muchísimos sectores empresariales aplaudiendo al gobierno. Claro, presidente, esos elogios, tenga cuidado con esos elogios. Porque la mayoría son interesados, porque ¿a dónde ha ido a parar esa masa dineraria? ¿A dónde ha ido a parar a esos grandes empresarios, a las grandes familias y esas grandes riquezas que hay en el país? Pero eso genera una gran corrupción también. Pero los presidentes piensan que nosotros somos eunucos, que somos vaciados mentales, que los ciudadanos de este país no podemos ni siquiera pensar. Pero resulta que apreciamos el cambio, pero el cambio no para bien del país, el cambio de estatus de sus empleados o de sus funcionarios. Pero los únicos que no lo ven son ellos mismos, los mismos presidentes de la República. Danilo Medina no vio corruptos, lo negaba, hasta que hubo que desprenderle la gusanera de su cuerpo, desprender los gusanos caían de su cuerpo de gobierno. Y al presidente Abinader le espera el mismo destino, le espera a este gobierno, porque son gobiernos de 5, 6 años, 7 u 8 años un funcionario, imagínense ustedes. Yo recuerdo, porque todos son iguales en ese aspecto, el propio Leonel Fernández,
Hubo funcionarios, presidente, mire, no saque a fulano de ahí, ya está bien, usted le tiene 4 años, muévalo, que usted, ¿cuáles son los resultados? Nada. 6, 7 años en un cargo, un funcionario, imagínense usted. Pero, repito, funcionario que no tiene las calidades de gente de la que yo mencioné para permanecer en cargo público, porque que un cargo público, señores, un cargo público en este país, fíjense cómo 4, 5, 6 jóvenes de este gobierno, usted lo nombra en un cargo y se ponen locos. Ahí está el de Indotel y el otro de Proconsumidor, toda esa gente se han puesto locos con los cargos y creen que esos cargos son empresas que se le han regalado a ellos y gastan, y invierten y regalan y dan y contratan y hacen lo que les da la gana prácticamente en esas instituciones y todo está bien. Hoy un gobierno se puede manejar así, que cada quien es una isla de gasto y de dispendio y hace prácticamente lo que le da la gana y nadie le llama la atención. ¿Y cómo se puede manejar un gobierno en esas condiciones? A mí que me disculpen, pero yo vengo de una escuela donde uno por lo menos, señores, a tú no le temías hasta los picochatos, como dicen. Usted no podía hacer ¿cómo le digo? Un acto de dispendio en una institución pública, porque eso le llegaba a Balaguer. Ah, mire, díganle al presidente, mire, venía el G2 del ejército y hace un informe. Mire, el encargado de INEPRE en tal zona hace lo que le da la gana y lo que ande bebiendo romo y paseando y mujeres y lo que hay es una francachela. Eso le llegaba a Balaguer. Entonces Balaguer llamaba al director de INEPRE, mire, me han dicho de que fulano está. Y así pasaba también. A los propios directores de las instituciones le llegaban denuncias de ese tipo también. ¿Y qué hacían ellos? Sustituían al funcionario o le pedían cuenta al funcionario porque podía ser también un chisme. Pero usted tiene que buscar la vía de que a ver qué es lo que hay, qué es lo que se está moviendo. Pero en este gobierno aquí todo el mundo hace lo que le da la gana prácticamente. Porque ese caso de Senasa es un caso emblemático de cómo hay un descontrol. No hay controles en el gobierno, no lo hay. O el presidente está muy confiado, entonces no se puede confiar, presidente. Mire ese amigo suyo. Ese se podía ver como una vaca sagrada. Si usted no la consideraba una vaca sagrada, porque ha dicho que no hay vaca sagrada en su gobierno y hay que creerle al presidente. Pero esos funcionarios se creen que ellos son vacas sagradas y que el presidente no lo va a interrumpir en el cargo, ni siquiera le va a llamar la atención, porque la fidelidad, su fidelísima fidelidad, valga la redundancia, es incondicional, como se dice. Pero por Dios, así no podemos, ese gobierno no puede seguir así. Lamentablemente el gobierno no puede seguir así. Pero vamos a seguir, mientras tanto, como decía Cantinflas, estamos bien, pero estamos mal. Bueno, vamos a ver. La CAS, vi un caso de la CAS. La CAS invirtió más de 2.800 millones de pesos en una planta de poco uso. La obra fue inaugurada por el expresidente Danilo Medina, días antes del final de su administración. Y es verdad, la administración de este gobierno no tiene culpa de esto. Es verdad, porque encontró ya esto hecho. Ahora, es para que se vea que el PLD, por ejemplo, ahora quiere dar clases de que ellos son distintos. Parece, sabiendo que no lo son y la gente sabe que no lo son. Ahora se quejan de que a ellos les maltrataron y a estos del gobierno del PRM lo tratan con guantes de seda. Fueron casi no invitados a ir a la fiscalía. Ellos fueron atropellados, buscados, con aparataje, con militares de armas largas y todo, y así fueron recogidos. Y ellos piden igual trato, cosa que es absurdo.
porque actuar con venganza, y eso no tiene sentido. Lo ideal es que ellos exijan que se les dé respeto y que ellos se equivocaron, porque cuando estaba Odebrecht, hay que ver cómo el gobierno de Danilo Medina mandó a buscar los presos de Odebrecht, que también fueron en forma a sí mismos, dejaron el estilo. Ahora, en el caso del PLD, la propia Procuradora General de la República puede decir, mire, yo lo mandé a hacer así porque yo no era la procuradora cuando mandamos a buscar preso al hermano de Danilo Medina, a sus hermanos y a todos sus funcionarios. Era doña Miriam Germán, la procuradora, no era yo, diría la propia Procuradora General de la República ahora. Y yo tengo mi estilo, diría Jenny Berenice con razón. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, esta inversión muy alta, 2.800 millones de pesos, en una planta de poco uso. ¿Por qué pasó esto? Porque en el gobierno de Danilo Medina, que también usan a funcionarios mediocres, funcionarios incapaces, lo usó también ese gobierno por asuntos de ese personalismo y toda esa política de sectaria del gobierno de Danilo Medina. Entonces, bueno, vengan a la casa, hagan, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, vamos a cambiar el diseño. Cambiaron el diseño. Por eso es que la planta no ha servido para realmente brindar el servicio para lo que se proyectó. Porque esa planta iba a funcionar por gravedad. La recolección de esas aguas negras se iba a tratar en una planta de tratamiento así como la que hay, pero era por gravedad. Cambiaron el diseño a bombeo. Miren, 2.800 millones de pesos. Ahora yo no sé si las bombas tienen la capacidad o si hay energía suficiente para impulsar esas bombas, que son enormes, para bombear esa agua negra y tratarla en esa planta de tratamiento que se ve allá en la Jacobo Magluta, que es la que ponen aquí. Cambiaron el diseño. Había más dinero en esta y parece que eso era lo que tenía que primar. Buscar dinero para la campaña del penco, de qué sé yo quién, la reelección de Danilo. Todo eso, señores. La gente del PLD, hoy, ustedes no pueden venir a exigir respeto, a exigir decencia, porque ustedes también, eso fue el ejemplo que dejaron. Si Jenny Berenice cambió la forma de conducir a los imputados, bueno, ella es la nueva procuradora, ese es su método. Cuando pasó lo que pasó con los funcionarios del PLD, era doña Miriam Germán la procuradora, no era Jenny Berenice. Entonces Miriam actuó por venganza, no sé.
Pero Miriam actuó como una forma de compensar lo que hizo el mismo gobierno del PLD, de Danilo Medina y de los que fueron a esa rueda de prensa a decir que las cosas se hacían distintas o muy mal contra ellos y muy suave contra estos, para compensar lo que pasó con la gente de Odebrecht. Porque no nos vamos a acordar de aquello. ¿Quién fue que mandó las primeras unidades policiales en camioneta doble cabina, sacar gente prácticamente en camisilla y en chancleta, como se dice, gente que andaba en la pijama? Y de ahí saltó aquella expresión de que duerman con la ropa puesta. ¿Y de dónde fue que surgió esa expresión? De aquellas tormentas de Odebrecht, del gobierno de don Danilo Medina y Sánchez. ¿O no nos vamos a acordar de eso? Entonces, esto es una pena. Este proyecto, tanto dinero, pero así que se gasta el dinero en este país. Cambiaron el diseño, se fueron a bombeo y miren todo el dinero que se ha invertido en esto y no hay nada. ¿Dónde está la eficiencia de Danilo Medina y del PLD? Porque también pasan esas cosas. Esto sale como noticia y se puede pensar que de este gobierno no tiene la culpa de esto. Es la pura verdad. Pues hay que ser así. Ahora, que la CA tampoco tiene capacidad con el director que tiene el presidente Luis Abinader, y eso es la verdad. Porque que son unos rookies, son gente sin experiencia y tantas buenas profesionales de esa área sanitaria en este país que debieran ser asesores del presidente. Pero si el presidente no le complace y lo que nombra son dos bisoños que no tienen experiencia de nada, incluso uno de ellos es lo que es abogado. Imagínense ustedes, impuestos 5 años y van para 7 u 8 años en el cargo. Explíquenme usted, ¿dónde van a terminar estas áreas públicas de servicio público? En verdadero fracaso. Sus éxitos, presidente, lamento decírselo, sus éxitos serán sus fracasos. Óigalo bien, porque usted no puede tener un buen gobierno con esos improvisados, con funcionarios improvisados y además tolerados. Permisividad total, eso es grave en este país, grave, y lo dijo la escuela balagueriana aquí, que Balaguer, donde había dificultad y sabía que había algo turbio y raro, esos funcionarios eran sustituidos inmediatamente. Esa es la pura verdad. Bueno, el Código Procesal Penal ha sido promulgado. Ese código, yo recuerdo que Aristófanes Urbay, que en paz descanse el roedor, siempre lo describió como el código de los delincuentes. Yo no sé qué le han reformado, yo no soy abogado, no he visto eso. Pero ojalá no le hayan dado tanta fuerza a los delincuentes, porque, señores, había que ver las víctimas. Las víctimas, más víctimas con ese Código Procesal Penal. Y los victimarios salían riéndose de los tribunales. Garantista, ese Código Procesal Penal le garantizaba el crimen a los criminales y a las víctimas lo dejaba en la estación del desamparo. Válgame Dios. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.